Hola chicos, muy buenos días. Vamos a comenzar con la clase de hoy, lunes 6 de abril, donde vamos a ver la contextualización sobre la obra Odisea. El autor es Homero y quien se ubica cronológicamente en la Grecia antigua. ¿Ya? Ahora, aquí nos dicen: conocerás temas y estrategias para leer un fragmento del poema épico La Odisea. Ese es el propósito de la clase de hoy. Entonces, nuestro propósito es conocer temas y estrategias para leer el fragmento de la epopeya. Como les dije en el video anterior, este es solo el canto número 9, ¿ya? Que trata acerca de los cicones, lotófagos y cíclopes. ¿Ya? El autor, en este caso griego antiguo, es Homero. Sobre la obra. Aquí. Sobre la obra nos entregan los siguientes datos. Dice: la Odisea se atribuye al poeta Homero, quien habría vivido hacia el siglo 8 a.C. ¿Ya? Y dice: junto con la Ilíada son consideradas las dos composiciones narrativas más importantes de la antigua Grecia, y ambas son de la autoría de Homero. ¿Ya? Dice que él escribió ambas obras. ¿Ya? Aquí nos están poniendo en el contexto histórico y el contexto según la cronología, según el tiempo en que ocurrieron. ¿Ya? Tenemos entonces que la primera obra, la Ilíada, que relata la guerra de Troya en que se enfrentaron aqueos y troyanos. Aquí dice que Odiseo integró el ejército aqueo, que fue liderado por Agamenón Atrida, ¿ya? Entonces dice que Ulises, o también llamado Odiseo, era uno de los soldados que iban a luchar en el bando de Agamenón, o sea, ellos iban a luchar en contra de los troyanos. Y esto ocurrió, esta guerra duró 10 años. Y en lo que duraba 10 años esta guerra, ya aquí está, pueden ver el caballo de Troya, que es la carta ganadora que utilizaron los aqueos para derrotar a los troyanos. Dice que Odiseo ideó el famoso caballo de Troya, ¿ya? Que fue idea de Odiseo, de Ulises, quien el que se le ocurrió el ingresar el caballo de Troya, en el que los aqueos lograron entrar a la ciudad y dar fin a la guerra tras años de asedio. ¿Ya? Años de asedio significa que, a ver, Troya tenía unas paredes gigantes donde los aqueos no lograban entrar, y por eso la batalla duró tanto tiempo. Ellos se enfrentaban fuera de Troya. Entonces, la forma en que los aqueos no podían derrotar a Troya era porque no podían entrar y no podían derrotarlos ni tomar sus territorios. Cuando a los aqueos se les ocurrió la idea de ingresar, como aquí lo dice, a Ulises específicamente se le ocurrió la idea de ingresar al caballo de Troya, engañando como si fuese un regalo y que dentro iban muchos soldados, fue la forma en que pudieron derrotarlos. Solo así los pudieron derrotar porque fue la única forma que encontraron para poder sobrepasar los muros de esa ciudad, ¿ya? Y en lo que duró esta guerra, Ulises participó de la guerra que se relata en la Ilíada. Y la Odisea comienza cuando termina la guerra y Ulises quiere retornar junto a sus hombres a su casa, que es la isla de Ítaca. ¿Ya? En este caso los voy a invitar a ver un pequeño video que habla acerca de Homero. ¿Quién fue Homero? Homero fue uno de los poetas griegos más antiguos de la historia, cuyo lugar de nacimiento es un misterio para todos. Algunos dicen que posiblemente nació en Quíos, Colofón, Ítaca, Atenas e incluso Egipto. Homero es considerado por algunos historiadores y comentaristas un ciudadano del mundo. Tampoco se sabe con certeza en qué época vivió Homero. Varios autores de diferentes libros lo consideran contemporáneo del rey de Lidia, Gige, y otros por el contrario aseguran que fue espectador de la famosa guerra de Troya. No hay quien descarte que este poeta griego pudo vivir en otras fechas intermedias.
Homero, quien se creía que era ciego, es reconocido por ser el posible autor de la Ilíada y la Odisea. La Ilíada cuenta la historia de la guerra de Troya. La Odisea nos introduce en la travesía marítima vivida por Ulises y su tripulación en el intento de regresar a su hogar. La veracidad de estas historias es puesta en duda por muchas personas, quienes consideran que son recopilaciones de mitos que han logrado sobrevivir en el transcurso de la historia. Sin embargo, no es posible asegurar que estos poemas hayan sido reales y que su esencia no provenga de un hecho ocurrido. Algunas personas creen que Homero es una simple figura representativa del autor de estos poemas. Es más, se duda de su existencia. Ya, después de haber visto este breve video donde nos hablan de Homero, ya, que tiene mucho que ver con lo que les comenté anteriormente, ya, se le atribuye la autoría de la Ilíada y de Odiseo y ambos libros están relacionados, ya, porque Ulises participó en ambas historias. Ahora vamos a la siguiente parte que habla acerca del concepto clave, ¿ya? El concepto clave es lo que vamos a aprender hoy. En este caso, nuestro concepto clave, la palabra es contexto. Las obras artísticas se producen en un contexto, es decir, en un entorno o situación particular en que predominan ciertas ideas, costumbres y valores. Por eso, para comprender en profundidad una obra es necesario tomar en cuenta el contexto en que ésta se enmarca, o sea, en el que es producida. Podemos tener la visión del mundo y del ser humano, o sea, los valores que predominan, la preponderancia de la fe o de la razón, sus creencias religiosas, creencia en la libertad o en el destino, entre otros aspectos que dan el sentido a la vida. ¿Ya? Los acontecimientos históricos claves, por ejemplo, las guerras, los acuerdos territoriales, los descubrimientos u otros hechos que influyen en la organización y el desarrollo de la sociedad, ¿ya? Como en este caso que nuestro referente es la guerra de Troya. Podemos buscar información sobre el contexto de la obra en fuentes como enciclopedias, artículos, etc. Pero también podemos comprender las características de dicho contexto a partir de la misma lectura y el análisis de la misma obra que vamos a leer, ¿ya? En este caso a nosotros nos presentan una escultura que se llama el díscolo, ¿ya? ¿Qué característica? Observa la escultura a la derecha, ¿ya? Es una copia del discóbolo, perdón. ¿Ya? El discóbolo se le llama a la persona que participaba de los Juegos Olímpicos y que hacía el lanzamiento del disco, ¿ya? Como la imagen pueden ver, lo relata esta escultura, es la parte antes de que el discóbolo lance su disco, ¿ya? Recuerden que los griegos inventaron los Juegos Olímpicos y era un evento de gran importancia en su cultura. Y en ese tiempo, para retratar la belleza, era a los cuerpos de las personas que se dedicaban al deporte, que participaban de los Juegos. ¿Qué características del hombre se destacan en este caso? ¿Qué características se destacan en esta obra? Ya podemos ver que es un hombre que tiene buen físico, que se ve muy concentrado, ¿ya? Y que es deportista, es lo que podemos ver. ¿Puedes plantear alguna hipótesis sobre la visión del ser humano que representa? ¿Podemos, según observando esta obra, hacernos una idea, una hipótesis sobre la visión del ser humano que representa en este caso? ¿Ya? Bueno, en este caso la imagen alude como a la belleza y a la perfección del ser humano en cuanto a lo físico, ¿ya? Pero para apoyarnos un poco más, yo tengo otro video sobre el análisis de la obra El Discóbolo,
donde vamos a ver qué es lo que nos dicen, según el contexto de la época. El cuerpo humano fue uno de los objetos más bellos y llenos de significación para el arte griego antiguo. En el ideal clásico, un cuerpo sin defectos se asociaba a la perfección del espíritu y el pensamiento. La escultura griega representaba la figura masculina en toda su desnudez. Con el tiempo, fue pasando de las formas casi rígidas y esquemáticas a la armonía de las proporciones reales y la naturalidad sinuosa del movimiento. La admiración hacia el cuerpo varonil y su belleza encontró su modelo en el atleta, el joven ejercitado en el gimnasio y en las competencias deportivas. Como los Juegos Olímpicos, que se fundaron 776 años antes de nuestra era. Los atletas vencedores eran muy admirados. Se les ceñía con guirnaldas de laurel u olivo, desfilaban triunfalmente y a menudo se elevaban estatuas en su honor. Esta escultura de mármol, esculpida en el siglo II, es una copia romana de la estatua en bronce realizada por el escultor griego Mirón a mediados del siglo V a.C. Y es de suponer que reproduce fielmente la obra original que lamentablemente se ha perdido. Es un discóbolo, un lanzador de disco, representado justo en el momento previo al lanzamiento. Una prueba que demanda igualmente elasticidad y fuerza, y por ello era muy apreciada en la justa olímpica. El disco era un plato de bronce que, según la talla del competidor, podía pesar hasta 6 kilogramos. La escultura muestra con plenitud la tirantez del brazo que va a lanzar, y toda la marcada tensión de la musculatura carga su peso sobre la pierna derecha. El ímpetu dinámico se mantiene en un equilibrio tan natural como estético. ¿Acaso la cara no refleja el esfuerzo inminente y la dura concentración del atleta, sino la gracia idealizada y serena de un rostro clásico? El discóbolo de Mirón, del que existen diversas copias, es un instante detenido en el tiempo, un instante que cumple siglos reiterando su belleza. Cuerpo y belleza en la Grecia antigua, Museo Nacional de Antropología. Ok, luego de ver este video podemos entonces continuar con las preguntas que... Vamos a repetir las preguntas. Entonces nos dicen qué características del hombre se destacan y en este caso eran las características físicas de un cuerpo atlético, bien desarrollado, varonil, pero también a la vez serena, ¿ya? Porque su cuerpo, a pesar de que él está haciendo el lanzamiento, su rostro permanece sereno. ¿Puedes plantear alguna hipótesis sobre la visión del ser humano que representa? Bueno, en este caso, como escuchamos en el video y como lo declaramos recién, en este caso esta escultura nos habla acerca de la perfección del cuerpo. La perfección del cuerpo humano, ¿ya? Que en este caso se refleja en el atleta, ¿ya? Y en este tiempo hubieron muchísimas esculturas que eran de cuerpos humanos, ¿ya? Y todas eran en este tipo de perfección del cuerpo, tanto mujeres como hombres. Vamos a pasar a la siguiente actividad que nos dice, acá vamos a basarnos en este contexto, que dice: la Odisea cuenta el regreso del héroe a casa en el que experimenta diversas pruebas y aventuras, ¿ya? El viaje de regreso tomó 10 años más, o sea,
Ulises se fue a la guerra de Troya y la guerra de Troya duró 10 años y luego él tardó 10 años más en regresar, por lo tanto quiere decir que él estuvo 20 años fuera de casa y 10 años intentando regresar. Vamos a ir al vocabulario del contexto y en el vocabulario del contexto nos dicen acerca de la palabra odisea, ¿ya? La palabra odisea también se emplea como un sustantivo común, ¿ya? Eso es lo que nos dicen. A partir de lo que conociste aquí, infiere qué significa odisea en cada titular. Y tenemos la primera parte que dice: la odisea de un niño para llegar a su casa, a su sala en silla de ruedas. La odisea de un niño para llegar a su sala en silla de ruedas. Esa es la primera. ¿Cuál será el significado en este caso? Ya, aquí yo les preparé un power donde vamos a ver el análisis. Ya, la primera dice: la odisea de un niño para llegar a su sala de clase en silla de ruedas. Y en este caso el significado es una serie de penalidades y dificultades que pasa a alguien para llevar a cabo algo. O sea, en el fondo nos están expresando que a este niño en silla de ruedas le cuesta muchísimo trabajo el lograr llegar a su sala de clases, debido a que se traslada o se transporta en silla de ruedas. Y acá tenemos otro ejemplo. Contactar con la oficina constituye toda una odisea. Cuando el teléfono no está ocupado, suena pero nadie contesta. O sea que es casi imposible el poder contactarse con la oficina. ¿Ya? Eso es lo que dice. Y la segunda dice: misión de la NASA llega a Marte tras una odisea de 205 días. ¿Ya? En este caso, el significado es el viaje de larga duración, lleno de aventuras adversas y favorables. ¿Ya? El ejemplo, tenemos otro ejemplo que dice: por primera vez en la historia y gracias a los medios de información, el ciudadano asistió asombrado a la odisea de un telescopio espacial. ¿Ya? En este caso dicen que la odisea hace referencia a un viaje enorme, ¿ya? Y en el primer caso hace referencia a la dificultad de lograr algo, ¿ya? La segunda es un viaje, la primera es una dificultad. Luego aquí yo les puse para aplicar, ¿ya? Aplicar concepto nuevo. En este caso tenemos el ejemplo del significado 1, que era una serie de dificultades, ¿ya? Que dice: para lograr algo, dice, en estos días de cuarentena es una odisea el asistir al supermercado, ¿ya? O sea que nos cuesta un montón porque tenemos que hacer filas, donde tenemos que mantener la distancia, evitar el contacto y protegernos para poder asistir, ¿ya? Y en el segundo ejemplo de aplicación tenemos que en el significado 2, que hacía referencia a un largo viaje, ¿ya? En este caso el ejemplo dice: una vez que hayamos superado esta pandemia, habrá terminado nuestra odisea, ¿ya? En este caso hace referencia a un viaje de una muy larga cuarentena. Vamos a volver entonces al libro. Y en el libro dice: comparte tus inferencias en un grupo. Luego en la 3 dice: busquen el significado en el diccionario y corroboren sus inferencias. Ya en este caso nosotros ya lo hemos hecho, yo les he entregado el significado de cada una de las circunstancias. Y en la 4 dice: creen nuevos titulares usando las distintas acepciones de la palabra odisea. En este caso lo que van a tener que realizar es el número 4 en su cuaderno, ¿ya? Acá tenemos 2 titulares, ¿ya? Y en este caso ustedes van a tener que inventar 2 titulares más, ¿ya? Nuevos, como lo hice yo en este caso, ¿ya? En este caso yo hice el primer titular como ejemplo, donde apliqué la palabra odisea, que hacía referencia a la serie de dificultades, y en este otro utilicé la segunda definición, que era un largo viaje, ¿ya? Que era un largo viaje. En este caso, ustedes van a tener que en su cuaderno desarrollar la número 4 y hacer un ejemplo,
una oración con un ejemplo sobre la primera y la segunda definición. Vamos a pasar a la siguiente actividad donde nos hablan acerca de una estrategia de lectura, ¿ya? Estrategia de lectura son las acciones que nosotros hacemos a medida que vamos leyendo un texto de forma que podamos comprender mucho mejor este texto. Ya, en este caso nos dicen, para comprender una narración es indispensable reconocer de qué personaje se habla. ¿Ya? Reconocer de qué personaje se habla de modo de distinguir sus acciones y cómo éstas repercuten en otros personajes. Por eso presta atención a los diversos recursos que usa el narrador para referirse a personajes que ha nombrado antes. Observa el ejemplo. Y acá nos dan este ejemplo. ¿Ya? Y aquí, el personaje se nombra con un sustantivo común. Más adelante se emplean pronombres personales y el nombre propio para referirse al mismo personaje. Entran en acciones otros personajes. Reconoce el sustantivo común o propio que los identifica y los pronombres y las otras expresiones que los aluden. Ya en este caso, miren, aquí nos tienen marcado en todo caso. Dice, dio el cíclope, ¿de quién estamos hablando en este caso? Del cíclope, ¿ya? Dio el cíclope un fuerte y horrendo gemido. Retumbó la roca y nosotros, amedrentados, huimos prestamente, mas él, y aquí nos vuelven a hablar del cíclope, mas él se arrancó la estaca, toda manchada de sangre, la arrojó furioso lejos de sí, de él mismo, seguimos hablando del cíclope, y el mismo cíclope, se puso a llamar con altos gritos a los cíclopes que habitaban a su alrededor, dentro de cuevas en los ventosos promontorios. En oyendo sus voces acudieron muchos cíclopes, ¿ya? Quien por un lado y quien por un lado y quien por otro, y parándose junto a la cueva, al cíclope le preguntaron de nuevo cíclope, el mismo cíclope, que le angustiaba. Le preguntaron qué le angustiaba. ¿Por qué tan enojado, oh Polifemo? El mismo cíclope, ya se llamaba Polifemo. ¿Por qué tan enojado, oh Polifemo? Gritas de semejante modo en la divina noche, despertándonos a todos. ¿A quiénes? A los cíclopes. ¿Acaso algún hombre se lleva a tus ovejas, mal de tu grado? ¿O por ventura te matan con engaño o con fuerza? De nuevo estamos hablando del cíclope que se llama Polifemo, les respondió desde la cueva el robusto Polifemo, el mismo cíclope. Oh amigos, todos cíclopes, ¿ya? Nadie, el mismo cíclope, me mata con engaño, no con fuerza. ¿Ya? Y entonces acá nos aclaran que el personaje se nombra con un sustantivo común, más adelante se emplean pronombres, ¿ya? Y acá entran en acción otros cíclopes, ¿ya? Que son de los mismos y en este caso nos tienen con color celeste cada vez que se ha nombrado al cíclope Polifemo, y con amarillo tenemos a los que cuando alude a los otros cíclopes, ¿ya? Esa es una estrategia que podemos utilizar nosotros, bueno, que ya la hace el autor cuando escribe el texto, pero
es una forma en que nosotros podemos reconocer de qué personaje se está hablando dentro del texto. Más cuando son epopeyas, porque las epopeyas son creadas con un lenguaje antiguo, por lo tanto es más difícil de comprender y aquí tenemos una estrategia que nos va a servir. Luego dice, en la siguiente lectura reconoce las distintas expresiones y recursos gramaticales que usa el narrador para nombrar a los personajes. Fíjate especialmente en aquellos que se refieren a el cíclope, Odiseo, los hombres que acompañan a Odiseo. ¿Ya? En este caso vamos a ocupar estos 3 términos como conceptos claves para la lectura, más que nada, ¿ya? Porque no vamos a llegar a la lectura. Aquí termina la actividad de hoy. Vamos a hacer un repaso de lo que hemos visto, ¿ya? Vamos a ir, entonces tenemos aquí contextualización entonces de la obra Odisea. Tenemos que Homero es el poeta griego más antiguo, su figura está rodeada de un gran misterio porque no se sabe dónde nació ni de dónde vino, hasta el punto de cuestionar su existencia. Tampoco se cree que haya existido. Se cree que Homero era ciego, hecho que acrecienta ese misterio. Se dice que murió en un viaje a Atenas. Se le atribuye la autoría de 2 grandes poemas de la literatura griega, como son la Ilíada y la Odisea, que ambas coinciden en el tiempo. Los escritos de Homero fueron cuestionados hasta el punto de llegar a pensar que estos no son obras de un único escritor, sino que son una recopilación de muchos mitos griegos. Otra hipótesis formula la idea de que sus obras serían el resultado de la unión de varias leyendas de la época. El héroe homérico, ya es según Homero cómo sería el héroe y su código de valores. El héroe homérico pertenece a una... Con héroe homérico se refiere a los héroes que aparecen en sus obras, ya a eso se refiere. Pertenece a una clase ilustre cuya ascendencia se remonta a los dioses. Es este el caso de Aquiles, hijo de un mortal Peleo y de la diosa marina Tetis. Pertenece, por tanto, por su nacimiento a una clase social superior, que antes se le llamaba semidios. La arete para el héroe homérico es gozar de todas las excelencias, ser un guerrero valiente. O sea, su característica máxima era ser un guerrero valiente. Hay una concepción competitiva de la virtud, pues esta no depende de las intenciones del héroe, sino del éxito o el fracaso de sus acciones. Si vence, obtiene la fama, y si fracasa, es censurado públicamente, ¿ya? El héroe homérico aspira a disfrutar de la honra entre los suyos, incluso a costa de su propia vida. O sea, él dice que prefiere ir a la batalla y así conseguirá la inmortalidad debido a la fama por su valentía, ¿ya? Porque su nombre se hace famoso. Aquiles es quien mejor representa el ideal guerrero del héroe homérico. París representaría la antítesis, ¿ya? Es cobarde, pero bello y querido por los dioses. Ulises en la Odisea representaría una sociedad más moderna en la que, además de vencer en la guerra, se le otorga importancia a otros aspectos como la astucia y la inteligencia. Los dioses homéricos. Las obras de Homero contribuyen a fijar nuestro conocimiento de la religión griega y sus dioses. Los dioses son seres antropomórficos, es decir, tienen la forma humana, forman una gran familia en el monte Olimpo, en torno a Zeus, el dios supremo. Pero además pueden cambiar de forma a los dioses, ¿ya? Se dedican a las mismas ocupaciones que los hombres, luchan, se enamoran, pelean, van a la guerra. Experimentan sus mismos sentimientos y defectos, ¿ya? También tienen penas de amor, decepción y lo demás. Luchan, se enamoran. Se diferencian de los hombres en su carácter inmortal, vale decir que los dioses no mueren, y en su poder sobre los hombres. Entonces, los dioses no mueren y además tienen poder sobre los hombres, los pueden convencer, los pueden manipular y pueden manipular incluso su destino, ¿ya? La relación entre dioses y hombres difiere. Unas veces tienen un trato familiar, mientras que en otras ocasiones el trato con los hombres es muy cruel y distante.
Características del género épico, ¿ya? Características formales, carácter oral. Los poemas se transmiten oralmente acompañados de un instrumento musical, que en ese tiempo generalmente era la lira. Invocación a la musa al comienzo de la obra para que el poeta pueda llevar su trabajo a buen término. Se invoca a una musa o a un dios, que es el que protege al protagonista del texto, ¿ya? Uso de fórmulas. Debido a su carácter oral son frecuentes las repeticiones bien de epítetos. Aquiles, el de los pies ligeros. Atenea, la de los ojos glaucos. Bien de versos enteros. Escenas repetidas, escenas propias del mundo micénico como sacrificios, banquetes, duelos entre guerreros, etc. Vale decir que la mayoría de las obras del género épico se repiten este tipo de escenas porque era la costumbre que se daba entre la cultura de los griegos. Características de tipo argumental. Se narran y alaban las hazañas de héroes guerreros que pertenecen a la clase aristocrática. Vale decir que no eran pobres, sino que eran de sociedad, reyes o nobles. Morir en el combate es considerado uno de los valores supremos. Esta muerte supone una gloria y una fama imperecedera. Vale decir que su nombre a través del tiempo siempre permanecerá y no va a desaparecer nunca porque su historia se conocerá hasta el día de hoy como lo ha sucedido con estos dos protagonistas que tenemos, a Aquiles y a Ulises. Los dioses intervienen activamente en la acción, ya en ambas historias los dioses están interviniendo, ya sea convenciendo a alguien de hacer algo o influenciando a alguien más para lograr su cometido. Las discreciones en el argumento proporcionan datos sobre los aspectos de la vida cotidiana de la época, ¿ya? Dentro de lo que se relata ahí también refleja, como decía recién, los banquetes, las guerras, los enfrentamientos y todo eso aludía a la forma de vivir de los griegos en esa época, nos refleja cómo vivían. Características de la época de Homero, ¿ya? La dimensión humana que no aparece en la tradición oral. ¿Ya? Utiliza el verso hexámetro dactílico, ¿ya? Pero todo esto es la forma física del texto antiguo, no es el que leemos hoy. El que leemos hoy ha tenido muchas modificaciones desde la traducción hasta el transformarse en un relato narrativo. Ya no es, de hecho casi no lo podemos encontrar en la forma de poema, como es su forma original, que estaba escrita en verso. Lengua de gran colorido y sonoridad, recursos literarios, comparaciones desarrolladas, símiles, varias figuras literarias se utilizaban en ese tiempo. La cronología, que hace referencia al tiempo. Los griegos creían que Homero había escrito sus obras poco después de la guerra de Troya, en la época de las migraciones jonias, mediados del siglo IX a.C. Ya, acá tenemos la palabra Odisea, que tiene dos significados. El primero es serie de penalidades y dificultades que pasa alguien para llevar a cabo algo. Ya, en este caso vamos a ver, vamos a irnos a la pregunta, ya para cerrar. Vamos a comenzar con la pregunta que nos dice: ¿qué aprendimos hoy? ¿Ya? ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué recuerdan de lo que aprendimos hoy? Vamos a recapitular entonces. Recapitularemos y diremos: vimos a Homero, vimos su vida, sus obras, ya vimos la Odisea, vimos la Ilíada y utilizamos esta escultura para hacer referencia a la forma en que se miraba al ser humano en ese tiempo, ¿ya? Recuerden que según la historia, la Ilíada ocurrió antes que la Odisea en el tiempo y Ulises participó en la guerra de Troya, y una vez que había terminado la Odisea es todo lo que él pasó para volver a casa, y que fue un viaje que duró 10 años. Concepto clave que vimos en este caso, que es lo que aprendimos hoy o lo que desarrollamos hoy básicamente, es el contexto, ¿ya? Es decir, en un entorno, situación particular en que
predominan ciertas ideas, costumbres y valores. Por eso, para comprender en profundidad una obra, es necesario tomar en cuenta el contexto en que ésta se enmarca o es desarrollada. Ya aquí analizamos la obra El Discóbolo. Luego vimos el vocabulario en el contexto, donde la palabra Odisea tenía dos significados. Que el primero era una serie de penalidades y dificultades que pasa a alguien para llevar a cabo algo, ¿ya? O sea, el sacrificio que se hace para lograr algo, un objetivo. Y la dos, que vimos que era un viaje de larga duración que tenía muchas aventuras adversas y favorables. O sea, tenía cosas buenas y cosas malas. Luego vimos una estrategia de lectura que eran pistas para descubrir de quién se hablaba, ¿ya? De qué personaje se hablaba o se refería en este caso, que era el cíclope, que es el que ocupamos como ejemplo, ¿ya? Y estas son las expresiones o palabras claves que vamos a tener que conocer para la lectura del texto, ¿ya? Primero tenemos a un cíclope. Pero vamos a retroceder un poco. Acá tenemos entonces a Cíclope, que es un ser fantástico con figura de gigante que tiene un solo ojo en el medio de la frente. ¿Ya? Acá podemos verlos, eran enormes y acostumbraban a comer hombres. Ellos se comían a los hombres. ¿Ya? Luego tenemos a Odiseo. Odiseo o Ulises fue uno de los héroes legendarios de la mitología griega que aparece como personaje de la Ilíada. Es el protagonista y da nombre a la Odisea. Ambas obras atribuidas a Homero, que es el autor. En este caso podemos ver la imagen de Ulises y podemos ver acá, esta es la escena donde él es atado al barco para que no se deje engañar o llevar por el canto de las sirenas. Luego tenemos a los hombres que acompañan a Odiseo, ¿ya? Ulises en este caso viajaba con soldados porque él iba al mando hacia la guerra y él luchaba por el bando de Agamenón, de los aqueos. ¿Ya? Aquí situación de Ítaca. Ítaca es la isla donde él vivía y reinaba. Ítaca está situada en la costa dálmata de Croacia, concretamente en el extremo occidental de la península de Pelsejac. Eso es hoy día. ¿Ya? El contexto geográfico de Troya. La Troya homérica se sitúa en la costa de Croacia, Gabela. Todo parece indicar que, tal como creían los griegos, Troya correspondería a la actual Izalik, a la entrada de los Dardanelos, Turquía. ¿Ya? Ahí está Turquía. Ahí está Turquía. Resumen de la Odisea. Bueno, esto no lo vamos a ver hoy porque finalmente no sacamos mucho con ver. Pero sí vamos a ver la guerra de Troya. La guerra de Troya tiene lugar hacia finales del segundo milenio a.C. y principios del primero, en un contexto en el que la cultura micénica se desmorona y surgen nuevos pueblos y ciudades. En un nuevo orden político y económico surge el afán de conquistar territorios por parte de los aqueos, que son griegos, bajo el mando del atrida Agamenón, el jefe supremo de los aqueos. Troya fue atacada y esto dio lugar a diversos movimientos migratorios aqueos desde la Magna Grecia hacia los territorios de la península balcánica meridional, conocida como Hélade o Grecia. Entonces acá nos dicen que Agamenón era el que lideraba todos los ejércitos griegos o aqueos en ese tiempo. Y dentro de estos ejércitos estaba el ejército de Ulises, que venía desde Ítaca, pero estaba bajo el mando de Agamenón. Resumen de la Ilíada. La Ilíada trata de la cólera del héroe griego Aquiles, sus causas y consecuencias. Tiene como escenario el último año de la guerra de Troya. El motivo de ese enfado entre Aquiles y el atrida Agamenón es el siguiente. El primero había recibido una doncella. Aquiles había recibido una doncella llamada Briseida como botín de guerra, y el segundo, Agamenón, el rey de los reyes griegos, de los aqueos,
haciéndose valer de su poder, decide quitársela. En el fondo, Aquiles recibió como botín de guerra a Briseida y él se enamoró de ella, y en este caso Agamenón, para manipularlo a Aquiles y que peleara por su ejército, decidió quitarle a Briseida. Y cuando él hace esto, Aquiles, enfurecido, retira